De todas las fuentes de energía que empleamos, el 30% proviene del petróleo y el 20% del gas natural. Ambos son hidrocarburos que podemos encontrar en el subsuelo y en conjunto suman más del 50% de la energía que consumimos. El petróleo sirve para combustibles, el gas natural sirve para calefacciones y también sirven para generar un montón de productos, entre ellos los plásticos, que usamos en nuestro día a día. Pero también suponen problemas medioambientales, como el aumento de carbono en la atmósfera. De todo esto vamos a hablar hoy para intentar entender mejor el petróleo y el gas natural. Para entender qué es el petróleo y cómo se extrae, he venido con Eneco, geólogo de la Universidad de Burgos, al Museo de La Lora, donde se encontró petróleo y se explotó durante 50 años. Para hablar de petróleo hemos venido a Sargentes de La Lora y estamos aquí contigo, Idoia, y en el museo, y me gustaría que nos expliques, que nos contextualices por qué razón hemos decidido venir aquí precisamente para hablar de petróleo. Porque estamos en un único campo petrolífero en tierra en toda la península ibérica. El petróleo brotó por primera vez en España el 6 de junio del 64 aquí, en Valdeajos de La Lora. Y desde 1967 a 2017 ha habido la única explotación en tierra en toda la península ibérica, ha estado aquí, en Sargentes de La Lora. Se ha mantenido a lo largo del tiempo, estos 50 años ininterrumpidamente, la máxima producción fueron 10.000 barriles al día, los últimos años eran 200, porque este petróleo no se ha refinado a lo largo de estos 50 años. El futuro era refinarlo, pero no hemos llegado a tiempo. ¿Cuáles son los retos de cara a hacer una extracción petrolífera, como se hizo aquí? ¿Qué hay que hacer? Se hace primero el método sísmico para saber exactamente dónde están los lugares, luego se hace un sondeo, luego con una sonda se sabe qué cantidad hay para saber qué es lo que se puede extraer y una vez que ya tienen claro, pues ya se perfora, se hacen todos los pozos. ¿Cómo funciona esa perforación? ¿Qué distancias bajo el suelo estamos hablando más o menos? Aquí el petróleo es entre 1.100 y 1.400 metros, hay alguno que llega casi a 2.000, pero la media es de 1.100 y 1.400 metros. El petróleo se encuentra en la roca almacén, tiene que haber roca madre que genere el petróleo, si no tenemos petróleo, la roca almacén que es donde está almacenado y luego una roca sello impermeable que no deje pasar. Luego eso tiene que estar todo en algún sitio acumulado, por así decirlo. Aquí es un anticlinal con una falla, que es la que cumple las características para que haya esa acumulación y una vez que ya hacen el pozo, solo es con unas válvulas, o sea, el petróleo está ahí a presión, entonces, bueno, pues al principio sale solo. Una vez que se ha escapado la fuerza, queda el resto que no sale solo y hay que usar el bombeo, el caballito, que es lo que se usaba aquí, o ahora también se utilizan bombas eléctricas. Bueno, pues vamos a seguir viendo el museo y descubriendo más secretos del petróleo, ¿te parece? Perfecto. Muy buenas, Manolo. Buenos días, ¿qué pasa? Muy buenas. Y tú has vivido toda la historia de lo que ha sido la extracción petrolífera asociada a este pueblo. ¿Cómo lo viviste tú de pequeño? Cuando salió el petróleo tenía yo 6 años, o sea que mira si ha llovido ya. Y claro, después empecé a trabajar a los 17 años. La primera experiencia que tuve fue en perforación en el año 33. Pues en principio, una vez que tienes ya la torre puesta, pues se empieza perforando con 17 pulgadas. Una vez que te hacen el estudio, pues bueno, pues ya saben, a 700 metros hay una capa de gas, a 900 posiblemente una de petróleo. Pues una vez que tiene el estudio, ya se arriesgan a los disparos. Viene una empresa que se llamaba Lumberger y por el interior meten cañones y hacen los disparos a los metros que creen que están las capas. Y claro, pues en el momento que se te abren un diámetro de 3 metros o 2 metros, o esto, pues ya aporta el líquido. Estos son, digamos, las piezas que... Sí, son todos triconos para perforar. Bueno, juventud, venga. ¿Qué es esto del petróleo? ¿Cómo se forma? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el 75% de nuestra superficie del planeta, ¿no?, de la Tierra, es mar. Debería llamarse igual más mar que tierra, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es muchísima vida
tanto o más que toda la que somos capaces de ver en tierra firme. Y entonces en el plancton tenemos tanto algas, fitoplancton como zooplancton, organismos unicelulares que viven todo el rato en la superficie marina y van muriendo todo el rato. Toda esa materia orgánica va decantando en las zonas oceánicas y se va acumulando en el fondo, junto con los sedimentos. Entonces, a medida que se van enterrando los sedimentos, esa materia orgánica se entierra con ese sedimento y con el paso de los años y las placas tectónicas, eso se va convirtiendo en rocas que están cada vez a mayor profundidad. Mayor profundidad quiere decir mayor temperatura y presión. Para que hagas una idea, puede subir la temperatura normalmente 25 grados por kilómetro que se ha enterrado. Entonces, cuando llegamos a 50, 150 grados, toda esa materia orgánica empieza a macerarse, vamos a decir, se crea como una cera, ¿verdad?, que llamamos querógeno. Y ese querógeno, si sufre algún pico térmico más temperatura, empiece a formarse distintos hidrocarburos que ya son capaces de migrar. Nosotros tendríamos el querógeno, que es la materia prima orgánica, y entonces ahí, según a qué temperatura se caliente, si pasamos de 150 grados, tendremos petróleo más gas. Sí, bueno, siempre se crean los dos, pero si pasamos de 150 a 200, solo se creará gas, sobre todo gas, ¿vale? Entonces, los petroleros lo que se suele buscar es que ese sedimento, esa materia orgánica haya estado entre 50 y 150 y ahí puedes recuperar tanto petróleo como gas. ¿Qué características tiene este material para que nos resulte tan interesante para extraerlo? Bueno, pues la verdad es que soporta nuestro modo de vida. Sí, sería impensable vivir como vivimos hoy en día sin tirar del uso del petróleo, ¿no? Pues seguramente lo más inmediato para todos es su uso como material energético, ¿no? Más de la mitad de la energía se produce tanto del petróleo como del gas natural, ¿sí? Entonces, pues para todo lo que es automoción, ¿no?, como combustible desde motos, coches hasta cohetes espaciales, pues vienen derivados del petróleo, pero también para la calefacción, ¿sí?, para ese uso energético. Pero luego hay muchísimo petróleo que se utiliza para hacer distintos productos químicos que luego están involucrados en otros procesos químicos para hacer plásticos, medicinas, fertilizantes, bueno, una serie de productos que utilizamos todo el rato, ¿sí? Telas sintéticas, todo el rato durante toda nuestra vida. Por eso, bueno, hay que valorar el petróleo en su justa medida, y si bien tiene algunos aspectos pues, que no son buenos para nosotros, sobre todo cuando se quema por ese uso energético, ¿no?, pues porque creamos gases invernaderos que están dando lugar al cambio climático, tiene otros aspectos que serían realmente necesarios y que claro que se pueden optimizar, pero son a tener en cuenta. El gas natural, que hasta hace, pues en los inicios, incluso cuando se explotaba aquí, era un subproducto, no había tecnología para canalizarlo, ni siquiera usos para ese gas natural, entonces se quemaba directamente en chimeneas. Hoy en día no, hoy en día, bueno, pues mira, ¿no?, ¿qué haríamos sin gas natural? Se aprovecha para combustible energético, además que es bastante verde, porque es 95% metano y se quema muy limpiamente. Genera poco CO2, ¿sí?, y apenas tiene otra serie de contaminantes. Entonces, bueno, hoy en día es muy valorado. Y luego ya estaría el crudo, ¿verdad?, el petróleo, y de ahí se aprovecha pues todo. Una vez que conseguimos sacarlo y a través de oleoductos llega y camiones llegan a las refinerías, ahí básicamente se hace una destilación. Una destilación en grandes torres de destilación, se calienta este crudo y como tiene distintos hidrocarburos con distintas densidades, son cadenas de carbono e hidrógeno sobre todo, moléculas que tienen más o menos carbonos, entonces todas, vamos a decir, las ponemos como si estuviesen, las evaporamos y según van ascendiendo se van enfriando, de manera que tenemos diferenciados productos de distintas densidades y puntos de ebullición. Y ahí es donde, por ejemplo, diferenciamos pues, los distintos combustibles, ¿no? Pues, los más pesados pueden ser el fuel oil, el gasoil, la gasolina, el queroseno, pero las moléculas, los hidrocarburos más ligeritos, pues la que solo tiene un carbono, por ejemplo el metano, ¿sí?, que es la que forma sobre todo el gas natural, pero también nos sonarán el butano, el propano, todos estos irían más arriba en la torre y allí también
vamos diferenciando cada uno de ellos. Luego, pues con lo que queda más sólido, que ya son asfaltos y otras cosas, esos se pueden craquear también, es decir, romper esos hidrocarburos grandes, sólidos, para optimizar la extracción, otra vez, de fracción líquida, naftas y gases, ¿vale? Y allí ya se nos quedaría un residuo, que es el que llamamos coque, que incluso se puede utilizar pues, de manera muy análoga al carbón. ¿Sí? Entonces, prácticamente todo se utiliza. Esas perspectivas que hoy solemos oír de, bueno, en unos pocos años puede terminarse las reservas de petróleo, ¿es así o quedan muchos más? O quedan... Porque parece que no terminan de acabarse tampoco, o sea que... No, hay muchísimo petróleo. O sea, las reservas, hay distintos tipos de reservas, ¿no? Algunas que están ahí pero que nunca se explotarán porque técnicamente son imposibles de alcanzar, otras que económicamente pues, no es rentable, pero si por ejemplo subiese la demanda de petróleo más, en algún punto podrían ser rentables explotarlos y se haría. Y luego tener en cuenta que hay sitios en toda la Tierra, grandes zonas en las que todavía no se ha prospectado o no se ha explotado, ¿no? Pues en los polos. Entonces, la verdad es que hay muchas reservas. Eso no quita para que, a la vista de los acontecimientos climáticos, ¿no? Y todo lo que lleva el uso energético, sobre todo, ¿no? De la combustión de todos estos hidrocarburos, pues intentar racionalizar, ¿no? Su uso, minimizarlo y tal vez explotar justo lo necesario pues, para todas otras aplicaciones que tenemos, que por ejemplo nos permiten tener quirófanos o medios de transporte a todo el mundo. Hay nuevos métodos que están en desarrollo y pronto llegarán, que es hacer, bueno, producir los hidrocarburos a partir de, por ejemplo, algas, ¿sí? O hidrocarburos a partir del aprovechamiento de productos secundarios de cosechas de distintos tipos, ¿sí? Entonces, sería coger carbono que ya está dentro del ciclo carbono natural y aprovechar para sacar ahí derivados de hidrocarburo, ¿sí? De manera que así no ponemos carbono extra en la atmósfera que está entrampado bajo tierra, sino que básicamente lo reutilizamos dentro del ciclo. Eso no causaría pues, todas las malas resultados que nos da la combustión. ¿no? Eso final, es, no se desequilibraría, esa es la palabra. Ahora lo vemos difícil, técnicamente casi imposible, etcétera, etcétera. Bueno, es exactamente como veían la explotación de petróleo a gran escala hace 3 siglos o 2 siglos, ¿vale? Entonces no tengo ni duda que si queremos se puede lograr.